La primera cuestión que quiero plantear es el tema del tema de la colonialidad, ¿no? Y por qué quiero digamos, ponerle énfasis, o por qué quiero hacer que este sea el punto de partida para hablar de los equivalentes del género en las culturas originarias, porque, bueno, a mí me parece, y creo que en gran parte de las personas que están involucradas en temáticas como estas, han tenido esa necesidad de descolonizar esa manera de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo de manera universal, ¿no? Y de manera un poco mucho más precisa quizás en el tema de la construcción del género, ¿no? Entonces, el colonialismo de saberes, yo creo que no tendría que tener tampoco una comprensión reducida, ¿no? de este proceso que emergió políticamente, económicamente, políticamente y después también culturalmente, y que no se debe de reducir el análisis en cuanto al despojo de tierras, ¿no? Porque a veces cuando se habla del colonialismo en estos últimos tiempos de la colonialidad, a veces se suele asociar con de manera inmediata quizás, con el tema del despojo de tierras, ¿no? Entonces a mí me parece que el tema de la colonialidad de ahora no solamente tiene que ver con el despojo de tierras, pero no tiene que ver solamente con eso, ¿no? Y me parece que incluso, sobre todo, tiene que ver con el despojo de conocimientos, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que el tema de este despojo de conocimientos le ha quitado la posibilidad, en el caso de la cultura andina, a que pueda, digamos, plantear su propia definición en relación a las construcciones que se establecen no solamente entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, para quienes han tenido un acercamiento al tema de la cultura andina, a mí me parece que, digamos, ya no es tan novedoso saber de que las relaciones que se establecen no solamente son entre seres humanos, ¿no? O sea, no son las relaciones que establecemos entre mujeres y hombres únicamente, o entre quienes estamos acá únicamente, sino también, digamos, hay relaciones que se están estableciendo entre los seres humanos, también el entorno natural, ¿no? Entonces, digamos, esa no es una cosa novedosa, es algo que aparece incluso bastante reflejado en muchos de los discursos de los movimientos indígenas, ¿no? Entonces, cuando aparecen diversas manifestaciones discursivas de los pueblos originarios, apelan, ¿no? Justamente a este aspecto. Bien, después me parece que también en este despojo de conocimientos que hacía ilusión, también me parece que hay una cuestión bastante importante que hay que destacar, ¿no? Porque hace unos pocos días, nosotros llevamos en IDEC un diplomado en género, ¿no? Atravesados, digamos, con la mirada de la interculturalidad y la descolonización, y por las personas que hemos tenido a lo largo de las asignaturas que han ido pasando, ha sido, digamos, muy frecuente, al menos ha sido la pregunta que yo les hacía a cada invitada, ¿no? Que les decía si conocen alguna experiencia de algunas organizaciones, no organizaciones, sino de alguna comunidad indígena en cualquier parte del mundo, o sobre todo en la región andina, en donde, digamos, se puedan reflejar las propias estrategias de lucha, ¿no? Contra las opresiones, contra las discriminaciones, contra las exclusiones, ¿no? Y en todas las respuestas, digamos, de las personas con las que vienen, siempre hay un no, ¿no? O sea, no hay, digamos, no son conocidas, no digo que no existan, ¿no? Digo de que no son conocidas en todo caso las experiencias que puedan tener, que existan en alguna comunidad campesina indígena, en donde las propias, digamos, herramientas de lucha, de reivindicación contra esas opresiones, digamos, emerjan desde su propia matriz cultural, ¿no? O sea,
casi siempre digamos, las estrategias o casi siempre las recetas para luchar contra eso, digamos, casi siempre son dictadas por bueno, quienes están involucradas en todos estos análisis de las cuestiones de género, casi siempre dicen, ¿no?, que son recetas dictadas por un feminismo hegemónico, ¿no? Y es un hegemónico que incluso es contradictorio a sí mismo, ¿no? Porque en los discursos de las feministas, bueno, hay toda una variedad de feminismos, pero en todos los discursos de las corrientes feministas, en su gran mayoría, porque también hay otro sector que, digamos, se plantea este tipo de situaciones que estoy enunciando, y es que se manifiesta de que al no darse esa posibilidad, al no reconocer de que la propia cultura puede plantear, por ejemplo, ¿no?, en cuestión de Chachahualmi, ¿por qué no Chachahualmi puede constituir una estrategia de lucha y de reivindicación de las propias opresiones, ¿no? Porque casi siempre se dice de que el Chachahualmi es una cuestión esencialista, que es una cuestión que, digamos, que en vez de, utilizando un poco el discurso del feminismo hegemónico, tendría que liberar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces eso no sucede, ¿no? Y bueno, estaba también pensando en otro aspecto que me parecía también importante. Bueno, y eso es lo que decía, ¿no? Decía el por qué el feminismo también es contradictorio en sí mismo, ¿no? Porque bueno, en el discurso feminista, sobre todo el hegemónico, se plantea como una estrategia el que, digamos, la construcción, bueno, primero, la construcción del género, digamos, es siempre binaria, ¿no? Entonces ahí siempre se establece un dimorfismo sexual, ¿no? Siempre está el varón en oposición a la mujer. Y entonces ahí incluso si tendríamos que pensar en las identidades sexuales no cabría. Entonces no tendrías o forzarías a que una persona que opte por una identidad sexual que quisiera, tendría que o bien ser hombre o bien ser mujer. O sea, tendría que elegir una de esas dos identidades. No tendría dentro de ese dimorfismo sexual otra salida, ¿no? Entonces te vas a encontrar con otros compañeros o compañeras que quizás quieran no asumir ninguna de esas dos identidades. Entonces ahí, digamos, encuentro ya la primera contradicción, por ejemplo, ¿no?, en el feminismo bueno, hegemónico, ¿no? Y bueno, y esto del feminismo hegemónico también, yo creo que tendría que también un poco, porque casi siempre cuando uno se acerca a los estudios de género y empiezas a reconocer que hay un feminismo hegemónico, casi siempre se dice que es un feminismo que, digamos, bastante racializado, ¿no? O sea, porque son las mujeres blancas que racializan a las mujeres negras o a las mujeres indígenas, ¿no? Después, la segunda, bueno, la segunda contradicción. La segunda contradicción es que en esa dicotomía, ¿no?, en esa dicotomía en la cual se funda, digamos, incluso la propia construcción del género, porque cuando uno empieza a acercarse a los estudios de género, uno empieza a decir, bueno, o empiezas a aprendértelo como casi, no sé, de memoria, porque yo lo aprendí así, ¿no? Entonces, cuando empiezas a estudiar, todos te dicen que es una construcción social y cultural. Entonces, tú solamente repites eso y dices, sí, pues es una construcción social y cultural, pero no te planteas de cómo tendría que ser esa construcción social cultural, histórica incluso, ¿no? O sea, no te lo planteas y simplemente digieres el concepto, no sé, no creo que ni siquiera lo digieres, sino que como que lo tragas, ¿no? Lo tragas así, sin darte cuenta de que la propia construcción de género que se está planteando en ese momento, digamos, además de no tomar en cuenta los elementos culturales, las matrices culturales,
lo único que hace es actuar cómo funcionan, ¿no? Los binarios, que siempre son, si uno quisiera, digamos, un poco ejemplificar más o menos cómo funcionan estos binarios, y es que siempre uno de ellos siempre está en oposición al otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el grave problema en el que nos encontramos, en el que ahora las mujeres, ¿no?, que se supone que estamos más empoderadas, tenemos que luchar para revertir esa simetría, ¿no?, para revertir la relación en la que nos encontramos de sumisión, de opresión y de exclusión, ¿no? Y entonces, digamos que esa es la manera en que opera la dicotomía, los binomios en el pensamiento occidental, ¿no? Lo que no sucede, a mi parecer, en las culturas originarias, ¿no? No solamente, yo creo que no solamente en la cultura andina, presumo que también en la cultura mesoamericana, y quizás también de ahí Gladys quizás la podemos preguntar cómo es la experiencia cómo es la experiencia que se vive en las propias comunidades mesoamericanas. Y es que, por ejemplo, el tema de las diferencias, digamos, bueno, que son desiguales, que no quiere decir que son eminentemente, digamos, simétricas. Hay una desigualdad que está presente y que quizás está reflejada en muchos de los comportamientos que vas a ver en muchas comunidades campesinas, pero la manera en que llegan, digamos, o sea, yo creo que hay una manera diferente de llegar a la igualdad o a la equidad, ¿no?, que se plantea el pensamiento occidental, a lo que se plantean las propias comunidades o las propias culturas originales. O sea, la manera de, esto que escuchamos, ¿no?, que siempre está presente y se dice, la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la armonía en la cultura, yo creo que tiene que ver mucho con la presencia de estas, bueno, en la cultura originaria yo diría más el funcionamiento de las propias dualidades, más que ser simples pares binarios como es en el pensamiento occidental, ¿no? Y esa diferencia me parece que es bastante importante, porque esa diferencia nos va a permitir entender cómo se construyen, digamos, no solamente las relaciones por aquí, utilizar la categoría de género, bueno, esas construcciones, ¿no? Entonces, en el análisis me parece que sí es bastante importante que podamos hacer esta diferenciación, porque si no hacemos esta diferenciación, corremos el riesgo de hegemonizar nuevamente, digamos, la construcción del género, ¿no? O sea, llevar el género a cualquier matriz cultural, no solamente andina, en el caso de Gladys no solamente mesoamericana, ¿no?, sino, y hacer ese epistemicidio, ¿no?, que muchas veces se menciona, ¿no?, que se producen formas de aniquilar o formas de, sí, pues de eliminar, por así utilizar esta categoría que utiliza Boaventura, las epistemologías, ¿no? O sea, utilizas epistemologías que no es que no han estado presentes, que quizás están emergiendo, ¿no?, por todo el proceso de la colonización, y ahora con la colonialidad que es permanente, que es parte de las sociedades en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso como primera cuestión, ¿no?, que me parece que es importante tener en cuenta ese aspecto para hacer cualquier análisis en las culturas originarias, ¿no? Y también otro aspecto importante es que, por ejemplo, yo muy a menudo siempre me encuentro con las críticas, cuando se habla sobre todo del Chachahual, ¿no? No sé si a ustedes también les pasa, quienes estamos aquí, y es que cuando uno hace alusión digamos, bueno, hacemos alusión a estas, bueno, utilizando el Chachahual, por ejemplo, ¿no? Lo primero que salta, digamos, es, por ejemplo,
la existencia de los actos de violencia en las propias comunidades, ¿no? Entonces te dicen que eso ya es una propia contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que en una cultura donde se supone que el Chichaguarmi es una relación de equilibrio y armonía entre los seres humanos, incluso que escapa mucho más de las relaciones humanas, no tendría que haber este tipo de violencia que acontece, digamos, al interior de las propias comunidades campesinas indígenas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es otro gran desafío, ¿no? El desafío es justamente entender quizás las maneras en que se va también resignificando la propia cultura, ¿no? Porque a mí me parece que hay elementos que en la propia resignificación, en los propios cambios y transformaciones que cada cultura por su propia dinamicidad está produciendo, está también, digamos, introduciendo, ¿no? Está como introduciendo elementos por la convivencia que tienes de más de una matriz cultural, digamos, también me parece que también se está introduciendo ciertas sí, pues, que se expresan en prácticas, ¿no? Y que bueno, provienen de las otras matrices culturales con las que conviven, ¿no? Entonces, en este tema de la violencia, por ejemplo, de género, a mí me parece que quizás las estrategias, la manera en que están planteadas, podrían de repente cambiar un poco la situación, podrían revertir esas cifras que aparecen en muchos de los los datos estadísticos que maneja el propio Estado, y digo que quizás podrían mostrarte otro panorama si digamos, el análisis empieza a hacerse a partir de la cultura para luego llegar quizás a un análisis del género, ¿no? Y ese esfuerzo no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo, sobre todo porque yo creo que el género, la construcción del género también ha venido siendo, como lo dije al primer momento, ¿no? No ha sido, digamos, digerido, ¿no? Lo hemos tragado, y al ser tragado, digamos, no estamos deteniéndonos en reflexionar si el género tendría que operar en todas las culturas de la manera en que está, digamos, diseñada, de la manera que está planteada, ¿no? Que incluso para el propio feminismo hegemónico no tendría cabida, por ejemplo, las otras identidades sexuales, ¿no? Al moverse en un binomio solo de hombres y de mujeres. Bueno, la segunda cuestión que quería también, digamos, un poco lanzarlo en el conversatorio era el tema de lo que implica de la descolonización, ¿no? Porque en IDECA siempre todas las propuestas de estudio que hacemos, todas las actividades que planteamos, digamos, el trabajo que se hace en las propias comunidades también tiene una parte de descolonizar, ¿no? No solamente las mentalidades, sino también las actitudes, ¿no? Al menos ese es el planteamiento o esa es la intención, ¿no? Pero la pregunta, digamos, sería aquí, ¿qué implica realmente descolonizar el conocimiento? Y para una temática como esta, que ha sido planteada para este conversatorio, ¿qué implicaría descolonizar el género, ¿no? Esa es, digamos, una pregunta que la lanzo como para que pueda ser quizás también parte de la conversación que podamos aperturar, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? ¿Qué implica descolonizar el género, ¿no? Entonces, si cada uno nos permitimos respondernos esta pregunta, seguramente podríamos tener un interesante intercambio, ¿no? Dentro de esto, bueno, yo no voy a responder ahora mismo, pero sí me gustaría que digamos, lo podamos hacer en la conversación, ¿no? La otra cuestión me parece que también es importante, que es también todo este tema de la raza, ¿no? En estos últimos tiempos, al menos yo he ido un poco más pensando en esta situación,
porque me parece que todavía el tema del racismo no es una cuestión que todavía sea superada, ¿no? Entonces, todavía me parece que todavía, digamos, el pensamiento está racializado, a pesar, bueno, esto que voy a decir, que los cuerpos también están racializados, quizás es un poco la influencia, ¿no? La influencia del propio pensamiento occidental, que está centrado fuertemente en el individuo, ¿no? Y entonces, el uso de la categoría de la raza en el análisis también del género, me parece que también podría ser otra herramienta fundamental para poder ayudarte a encontrar, ¿no? Bueno, quizás un poco a motivar a esa respuesta, a esa pregunta, perdón, que había planteado, ¿qué implicaría descolonizar el género, ¿no? En los términos en los que lo he oído plantear, ¿no? Y una tercera cuestión que también me gustaría un poco también poner sobre la mesa es el sentido de la complementariedad, ¿no? O sea, para el tema que nos convoca en este conversatorio de los equivalentes del género en las culturas originarias, ¿no? Pensando sobre todo en la cultura andina, me parece que es bastante importante cuál es el sentido de la complementariedad que le estamos dando, ¿no? Para entender las relaciones que se establecen entre, bueno, esto que decíamos al inicio, ¿no? No solamente entre seres humanos, sino también las relaciones que establecen los seres humanos con todo el entorno natural, ¿no? Que incluyen a las divinidades y a todos estos otros elementos. Entonces, este sentido, por ejemplo, de la complementariedad nos podría también ayudar también quizás a un poco encontrar esos caminos, ¿no? Para entender cómo en las culturas originarias se puede hacer ese esfuerzo. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando me empecé a acercar a todos estos estudios del género, en realidad no inicié, digamos, estudiando toda la teoría del género y todas estas teorías feministas, y quizás fue fue bueno, digo, ¿no? Porque me ayudó mucho a reafirmar aquel primer trabajo que había hecho hace, ¿qué año? El año 2011, Juanita, ¿no? Que es un trabajo que digamos, era cuando me acercaba a la cultura andina, y era cuando me planteaba que el Chachahualmi podría ser esa otra forma alternativa de construir el género en la cultura andina, ¿no? Entonces, esa reflexión de aquel momento, ¿no? Del año 2012, en el que, digamos, un poco me aproximaba a entender el sentido de cómo, digamos, ese sentido holístico, ¿no? Que es lo que siempre se manifiesta, que está muy presente en muchas de las culturas. Bueno, yo creo que en todas las culturas originarias, ese sentido de holístico, ¿no? Y ese sentido holístico a mí me parece que era el que nos podría ayudar un poco a encaminar a esas otras formas de entender, ¿no? O sea, y sin borrarnos las propias resignificaciones, porque también quizás en otros comportamientos, en otros actos humanos, quizás también puedas tener presente cómo, digamos, esas relaciones que se establecen, ¿no? en las propias comunidades, para decir que son, digamos, que tienen que ver, digamos, con esto que define bueno, toda esta teoría del género, ¿no? Digamos, todo esto que podríamos pensar en los encuentros y desencuentros también, ¿no? Entonces eso también me parece fundamental. Y bueno, para finalizar
digamos, esta pequeña presentación, que lo que intenta es un poco que podamos un poco, digamos, que nos lleve un poco a cuestionar a la propia construcción del género, y también lo que, digamos, es que podamos establecer ciertos vínculos también, ¿no? Porque ahí también entra todo este tema del diálogo intercultural, porque lo que intentamos también, y justamente es el título de este ciclo de conversatorios, es cómo vamos generando diálogos interculturales entre diferentes horizontes de sentido, ¿no? La palabra de horizonte de sentido lo tomamos del trabajo de Simone de Paz, ¿no? Entonces, es un poco el que motivó a que podamos dialogar entre estas dos cuestiones, ¿no? O sea, cómo para una temática como la que estamos tratando ahora, cómo el diálogo podría, cómo el género, cómo la construcción del género también podría entrar en diálogo, ¿no? Con las construcciones, entre comillas, del género en las culturas originarias, ¿no? Entonces, ese también me parece que es otro desafío bastante importante, que, digamos, no tendríamos tampoco que borrarlo, ¿no? O sea, borrar, digamos, el género y tendríamos que desaparecerlo, ¿no? Yo creo que sí hay que reconocer que hay una hegemonía, que hay digamos, hay una conformación de una violencia epistémica no solamente para la cuestión del género, sino también para otros ámbitos también, ¿no? Como esto también del medio ambiente, ¿no? Para otras cuestiones que tienen que ver también con todo lo que, con la propia existencia de las propias culturas originarias, ¿no? Con todos los elementos que hacen posible su existencia. Bueno, yo, digamos, podría hacer mi participación hasta aquí.